Hola, ¿qué tal? Soy Marce. En este vídeo vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Bueno, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Las dos primeras las tenemos aquí. Nos dicen lo siguiente. La primera, el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Bien, esto es porque a elevado a 0 es 1. Esto se cumple para cualquier base, porque cualquier base que tengamos, si la elevamos a 0, es 1. Acordaros que cualquier número de las propiedades de las potencias, cualquier número elevado a 0 nos da 1. Bien, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1 nos da 0. El logaritmo en base 10 de 1 nos da 0. Acordaos que la base del logaritmo en base 10 no se pone el 10. Logaritmo neperiano de 1 nos da 0. Este logaritmo se llama logaritmo neperiano, que se pone ln, es porque la base es el número e. El número e es un número especial, como puede ser el número pi, que es un número fijo, que es 2,72 y pico. ¿Vale? La primera propiedad, por tanto, el logaritmo de 1 en cualquier base nos da siempre 0. ¿Vale? Bien, la segunda propiedad es que el logaritmo en base a de a es 1. ¿Vale? El logaritmo en base 2 de 2 nos da 1. El logaritmo en base 10 de 10 nos da 1. Bien, no lo he explicado esto porque, evidentemente, por la definición de logaritmo, a elevado a 1 nos da a. Y así con cualquier logaritmo. ¿Vale? La tercera propiedad nos dice que el logaritmo en base a de x por y, de un producto, es igual a el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Bien, un pequeño ejemplo con esto. Si tengo el logaritmo en base 2 de 8 por 4, esta propiedad nos dice que el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4 va a ser igual que esto. Es decir, el logaritmo de 8 por 4 es igual al logaritmo de 8 más el logaritmo de 4. Vamos a comprobarlo. Si hacemos el logaritmo en base 2 de 8 por 4, tener en cuenta que 8 por 4 es 32. Y como 32 es 2 a la quinta, me quedaría el logaritmo en base 2 de 2 a la quinta, que sería 5. El logaritmo de 8 por 4 es 5. Bien, si calculamos ahora el logaritmo en base 2 de 8, acordaros que es logaritmo en base 2 de 2 al cubo, lógicamente. Y logaritmo en base 2 de 4 es el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. Bien, por tanto, este es 3 y este es 2. Entonces me saldrá 3 más 2, que son 5. Sale igual. Tengo que quedar con que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Bien, en la cuarta propiedad la tenemos con un cociente. El logaritmo de un cociente, x partido por y, es igual al logaritmo de la resta de x menos el logaritmo de y. ¿Vale? La resta del logaritmo de x menos el logaritmo de y. Eso en cualquier base. Eso ocurre en cualquier base. Por tanto, vamos a poner aquí un ejemplo. Si tengo logaritmo en base 2 de 8 partido por 4, por ejemplo, según esta propiedad, esto va a ser logaritmo de 8 en base 2 menos logaritmo en base 2 de 4. Así. Bien, vamos a comprobarlo. 8 entre 4 es 2. Por tanto, esto sería logaritmo en base 2 de 2, que por la propiedad anterior que hemos visto sería 1. Y el logaritmo en base 2 de 8, bueno, ya hemos visto arriba, que sería 3. Este logaritmo es 3 y este es 2. Por tanto, 3 menos 2 sería 1. Como veis, se cumple esta propiedad perfectamente. Bueno, la quinta propiedad es la propiedad de la potencia, es decir, el logaritmo en base a de una potencia de x elevado a n es la potencia, el exponente, por el logaritmo en base a de x.
esta propiedad es de las más usadas porque nos permite bajar el exponente que tenemos en una potencia, nos permite bajarlo delante multiplicando, así, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Si tenemos el logaritmo en base 2 de 4, por ejemplo, al cuadrado, según esta propiedad, este 2, que está de potencia, lo puedo pasar delante multiplicando, con lo que me quedaría 2 por el logaritmo en base 2 de 4. Vamos a comprobar que es cierto. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de 4 al cuadrado, bueno, pues comprobamos que 4 al cuadrado es 16. Y 16 lo puedo poner como 2 a la cuarta. Por tanto, este logaritmo me daría 4. Bien. Este logaritmo que tengo aquí, 2 por logaritmo de 2 al logaritmo base 2 de 4, esto sería 2 por el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado, que ya sabemos que es 2. Por tanto, esto me quedaría 2 por 2, que son 4. Bueno, fijaros que hemos comprobado que se cumple. Esta propiedad os tenéis que quedar con eso, ¿eh? Logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo. Bien, y la última propiedad, que muchas veces no se considera una propiedad, pero bueno, según unos libros u otros, se considera como una propiedad más o es como una fórmula. Esta propiedad se llama fórmula de cambio de base. La fórmula del cambio de base nos sirve para cuando tenemos un logaritmo que no está en una base, convertirlo en otra base. El logaritmo en base A de X lo puedo escribir como el logaritmo en otra base, por ejemplo B de X, lo de arriba, ¿vale? Partido por el logaritmo en base B de A, que es la base. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de 7, por ejemplo, esto lo puedo escribir como logaritmo en base 10 de 7 partido por el logaritmo en base 10 de 2. Esta fórmula normalmente es lo que más se utiliza para pasar de, cuando tengo un logaritmo que no está en base 10, convertirlo en un logaritmo en base 10 o en logaritmos en base 10, porque son los más utilizados. A continuación vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de las propiedades de los logaritmos. Bien, tenemos aquí un ejercicio en el que nos piden escribir en forma algebraica la expresión siguiente, esta expresión. Esta expresión está puesta en forma de logaritmos. En este tipo de ejercicios, lo que tenemos que escribir es una expresión en la que eliminemos los logaritmos, aplicando las propiedades de los logaritmos. Bien, empezamos. Sigo poniendo aquí el logaritmo de A. Y ahora, en toda esta expresión, lo primero que tenemos que ir aplicando para aplicar las propiedades es quitar los coeficientes que van delante de cada uno de los logaritmos, que por la propiedad de la potencia que hemos visto anteriormente, pasaría en cada caso, lo puedo escribir como exponente en cada caso. Entonces, en el primero me quedaría el logaritmo de 2 al cubo. El siguiente me quedará el logaritmo de x al cubo. El siguiente logaritmo de y al cuadrado y el último logaritmo de z a la cuarta, de esta manera. Siguiente paso. Hemos hecho la propiedad de la potencia. En el siguiente paso, a continuación, escribimos la propiedad o aplicamos la propiedad de la suma y de la resta, ¿vale? Entonces, si tengo logaritmo de 2 al cubo y logaritmo de y cuadrado que están sumando, este y este están sumándose, por tanto, aquí aplicaré la propiedad del producto. Por tanto, logaritmo de 2 al cubo, que es 8, por cierto, lo multiplico por y cuadrado. El logaritmo de 2 al cubo, que es 8, más logaritmo de y cuadrado, lo pongo como logaritmo de 8 por y cuadrado. Bien, ahora a continuación los dos que están restando los sigo poniendo restando y entre sí también los voy a multiplicar lo que lleva el logaritmo, que sería x al cubo y z a la cuarta, de esta manera. Lo que está positivo
lo pongo delante con un más, lo que está negativo con un menos y aplico la propiedad del producto. Para finalizar, nada más me queda, como tengo ahora ya una resta, nada más me queda aplicar la propiedad del cociente. Una resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. En este caso, 8y cuadrado partido de x cubo por z a la cuarta. Y ya para finalizar y dar el resultado que me están pidiendo, que es la forma algebraica que me están pidiendo, que en realidad es escribir la forma algebraica sin los logaritmos. Hay que darse cuenta de que si tengo que el logaritmo de a es igual al logaritmo de todo esto, puedo escribir esto ya, lo que tiene que ser igual es que a sea igual a esto, por tanto puedo escribirlo ya sin los logaritmos. Y esta expresión que nos queda es lo que me están pidiendo en este enunciado. Y con esto tenemos este ejercicio resuelto. Bueno, vamos a ver otro ejercicio que vamos a resolver aplicando las propiedades. Tenemos aquí desarrollar la siguiente expresión aplicando las propiedades de los logaritmos. Tenemos el logaritmo de toda una expresión que es un cociente, que a su vez en el numerador y el denominador está compuesto por un producto, además con radicales, potencias, etc. En este caso vamos a hacer al contrario al ejercicio anterior. Me dan un logaritmo que tengo que descomponer en sumas y restas. Lo que hemos hecho anteriormente es al contrario, tenía sumas y restas de logaritmos que aplicando las propiedades los hemos convertido en un único logaritmo. ¿Cuándo aplicar una cosa u otra? Pues depende del ejercicio, depende de lo que me pidan, ¿vale? Bien, vamos a empezar. En primer lugar, tengo el logaritmo de un cociente, que es esto y eso. Por tanto, aplico el logaritmo de un cociente, es la resta de los logaritmos. Esto es el logaritmo de 27 raíz cúbica de 10 menos logaritmo de 3 a la cuarta por raíz de 5. Así, ese es el primer paso. A continuación, continuamos por aquí abajo. Cada uno de estos dos logaritmos se ha quedado, es un producto, logaritmo de 27 por raíz cúbica de 10 y logaritmo de 3 a la cuarta por raíz. En ambos casos, cada uno de los logaritmos es el logaritmo de un producto. Por tanto, lo voy a descomponer como una suma. Entonces esto se me queda logaritmo de 27 más logaritmo de raíz cúbica de 10, así. Y ahora tengo menos, voy a abrir un paréntesis porque tengo el menos este delante. Dentro del paréntesis voy a poner la suma de la propiedad del producto que se convierte en suma. Sería logaritmo de 3 a la cuarta más logaritmo de raíz de 5, así. A continuación, cada uno de los logaritmos ya los voy a descomponer en potencias para aplicar la propiedad de la potencia. El logaritmo de una potencia es la potencia del logaritmo. Entonces, logaritmo de 27 lo escribo como logaritmo de 3 al cubo. Bien, el logaritmo de raíz cúbica de 10 lo pongo como 10 elevado a un tercio. Aquí ya cambio el signo, quito el paréntesis y cambio el signo. Y me va a quedar logaritmo de 3 a la cuarta, esto lo dejo igual, y menos logaritmo de 5 elevado a un medio. Así. Bien. Fijaros que ya me ha quedado como sumas y restas de logaritmos que en todos los casos son potencias. Entonces, el siguiente paso es aplicar la propiedad de la potencia. Cada uno de los exponentes que tengo lo voy a pasar multiplicando al logaritmo. De esta manera me queda 3 logaritmo de 3 más un tercio logaritmo de 10 menos 4 logaritmo de 3 menos un medio logaritmo de 5. Así. Bien. Una vez hecho esto, nada más tengo que ver si puedo simplificar alguno de los logaritmos, que simplemente daros cuenta que tengo logaritmo de 3, logaritmo de 3, logaritmo de 5. Y tengo aquí un logaritmo de 10. El logaritmo de 10 sí que, aplicando la segunda propiedad, el logaritmo en base de 10, acordaros que por la segunda propiedad que hemos visto antes es 1. Por tanto, aquí me va a quedar 3 logaritmo de 3 menos 4 logaritmo de 3. Como están en común, los puedo restar. Me va a quedar menos logaritmo de 3 más un tercio por 1, que va a ser un tercio. Y nada más me queda ya
queda el menos un medio logaritmo de 5. Bien, en este caso ya estos logaritmos ya no puedo ya simplificarlo nada más. Y bueno, depende de lo que me pidieran, lo podría dejar así o si a veces en algunos ejercicios me dan además el dato del logaritmo de 3 y el logaritmo de 5. Si sabemos el logaritmo de 3 y el logaritmo de 5, sustituiríamos y ya podríamos sacar su valor. ¿Vale? Bien, a continuación vamos a hacer un ejercicio muy típico de examen, muy frecuente, de aplicación de propiedades. Bien, sabiendo que el logaritmo en base 10 de 2 es 0,301 y el logaritmo en base 10 de 3 es 0,477, hallar los siguientes logaritmos. Bien, tenemos aquí 4 logaritmos que lo que tenemos que hacer es, aplicando las propiedades, conseguir obtener, o sea, dejarlos en función del logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Cuando eso lo consigamos, sustituiremos esos valores que me dan en el enunciado y ya podremos calcularlos. Y vamos a empezar por el primero. Cojo el primer apartado, que es logaritmo en base 10 de 400. Bien, aquí lo que tenemos que empezar es darnos cuenta de que 400 lo puedo descomponer como 4 por 100. Al descomponerlo como un producto, puedo aplicar la propiedad del producto. El logaritmo de un producto, acordaros que es la suma de los logaritmos. Por tanto, el logaritmo de 4 por 100 lo podemos escribir como logaritmo de 4 más logaritmo de 100. Así. Bien. A continuación, el logaritmo de 4. El logaritmo de 4 lo puedo escribir como el logaritmo de 2 al cuadrado. Y el logaritmo de 10 lo podemos escribir como logaritmo de 10 al cuadrado también. Bien, de esta manera, ahora me queda el logaritmo de dos potencias. Logaritmo de 2 al cuadrado, logaritmo de 10 al cuadrado. Entonces aplico la propiedad de la potencia. Los exponentes pasan delante multiplicando. Logaritmo de 2 al cuadrado lo escribo como 2 logaritmo de 2. Y el logaritmo de 10 al cuadrado como 2 por el logaritmo de 10. Ahora ya a continuación ya lo tenemos porque logaritmo de 2 es lo que me dan el enunciado, lo puedo sustituir por su valor que me dan en el enunciado, y logaritmo de 10 es 1 porque logaritmo en base de 10 de 10 por las propiedades que hemos visto es 1. Por tanto, este resultado es 2 por 0,301 más 2 por 1. 2 por 0,301, esto sería 0,602 más 2, el resultado es 2,602. Bien, ya tenemos hecho el primer apartado. Vamos a hacer ahora el segundo apartado, logaritmo de 200 al cubo. Bien, en este caso tenemos que empezar bajando el exponente, el 3, lo bajo multiplicando delante por la propiedad de la potencia. Se me queda logaritmo de 200. A continuación, hacemos lo mismo que antes. 200 lo puedo escribir como 2 por 100. Y ya me quedará 3 por el logaritmo de una potencia que lo escribo como una suma. Esto es el logaritmo de 2 más el logaritmo de 100. El logaritmo de 2 ya lo tenemos resuelto y el logaritmo de 100, igual que antes, esto sería logaritmo de 10 al cuadrado, que es 2 por logaritmo de 10. Por lo tanto, me queda 3 por logaritmo de 2 más 2 por logaritmo de 10. Y con esto ya lo podemos resolver, porque esto se queda 3 por logaritmo de 2, que es 0,301, más 2 por 1, que son 2. Así, logaritmo de 10, igual que antes hemos visto, es 1. Bien, esto sería 2 más 0,301, sería 2, entonces es 3 por 2,301, que esto nos daría 6,903, si no me he equivocado, que lo he hecho de cabeza, ¿vale? Bien, ya estaría terminado este segundo apartado.
En el tercer apartado, logaritmo en base 3 de 8, tenemos que aplicar la propiedad o la fórmula del cambio de base. Porque tengo logaritmo en base 3 y los logaritmos que tenemos aquí están en base 10. Por tanto, tengo que transformar este logaritmo en logaritmos en base 10. Logaritmo en base 3 de 8 aplicando la propiedad del cambio de base es logaritmo en base 10 de 8 partido del logaritmo en base 10 de 3. Así. Logaritmo de 8 es logaritmo de 2 al cubo. Y logaritmo de 3 lo dejo ya porque aquí voy a poder sustituir ya el resultado que es 0,477. Bien, el logaritmo de 2 al cubo, el exponente, puedo bajarlo delante multiplicando, quedaría 3 por logaritmo de 2 y bajo logaritmo de 3. Y ya está. Aquí ya puedo aplicar, sustituir los resultados que me dan al principio de dato, que sería 3 por 0,301 partido de 0,477. Bien, esto sería 0,903 partido de 0,477. Esto ya lo resolveríamos, si queréis dar el resultado. Lo calculamos con la calculadora y ya está. Ahora mismo, de momento lo dejo así, que no tengo la calculadora a mano, ¿vale? Y vamos con el último apartado, que es logaritmo de la raíz de 0,012. Bien, en este caso, lo primero que hacemos es ponerlo, la raíz en forma de potencia. 0,012 elevado a 1 medio. El exponente, el 1 medio, lo bajo multiplicando por la propiedad de la potencia. Así. Bien. Ahora, el 0,012, esto lo tengo que poner en función del logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Pero para eso tenemos que encontrar la fracción generatriz de 0,012, que sería, esto es un decimal exacto. En un decimal exacto escribimos, la fracción generatriz se calcula escribiendo el número sin la coma, 12, y dividido por un 1 y tantos ceros como decimales tengamos, ¿vale? Bien, esto es 12 partido por 1000. 12 lo descompongo, que es 2 al cuadrado, por 3. Y 1000 es 10 al cubo. Así. Por tanto, 0,012 es 2 al cuadrado por 3 partido de 10 al cubo. Vale, vamos a continuar, por tanto, con el ejercicio por aquí. Entonces, tenemos ahora 1 medio que teníamos delante por el logaritmo, por tanto, de 2 al cuadrado por 3 partido de 10 al cubo. Bien, ahora aplicamos la propiedad del cociente, porque lo que tengo aquí es un cociente. Entonces hago 1 medio, abro paréntesis, del logaritmo de 2 al cuadrado por 3, que es el numerador, menos el logaritmo de 10 al cubo. Así, que es el denominador. Bien, a continuación, el siguiente paso es aplicar la propiedad del producto. Tengo el logaritmo de un producto y, bueno, aquí ya no. Entonces, aplicamos el logaritmo de 2 al cuadrado más el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 10 al cubo. Así. Y el último paso para descomponer ya todo y poder sustituir es estas dos potencias, las pasamos delante multiplicando y me va a quedar 1 medio por el, 1 medio por, bajamos el 2 por el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3, que se nos queda igual, menos 3 por el logaritmo de 10. Así se nos queda. Eso es. Bien. Y ya, finalmente, fijaros que aquí ya tenemos logaritmo de 2, logaritmo de 3 y logaritmo de 10 y podemos ya aplicar los datos que tenemos arriba. Entonces nos va a quedar 1 medio por 2 por 0,301, que es el logaritmo de 2, más logaritmo de 3, que es 0,477, menos 3 por 1, porque el logaritmo de 10 es 1. Así. Y ya lo tenemos. Ahora no tenemos más que calcular
esto que está aquí dentro, que ahora sí que tengo calculadora, vamos a hacerlo. Esto es 2 por 0,301 más 0,477 menos 3. Lo que está dentro del paréntesis nos da menos 1,921. Esto dividido por 2 nos da menos 0,9605. ¿Vale? Bien, pues con todo esto ya tenemos este vídeo terminado. Os espero ver pronto por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo. Venga, un saludo y suscribiros. Adiós.